¿Querés ser una persona productiva? ¿Querés que llegue el final del día y decir, hoy fue un buen día? Y sentir, me merezco un descansito, me merezco llegar a la noche, descansar con mi familia, irme a jugar al pádel con los chicos o salir con mis amigas. ¿Querés que eso pase? Bueno, para que eso pase hay varias formas de que eso suceda, pero también hay cosas que hacen que eso no suceda. Y una de esas cosas es el estrés. Y hoy te voy a contar cómo solucionarlo. No con un parche, no con una técnica mágica, sino con una serie de herramientas que te dan un aspecto súper amplio para que puedas tratar el estrés. Y así, hacer lo que vos tengas ganas de hacer. ¿Te parece? Vamos. Y lo primero que quiero que entiendas es que todo este proceso es muy simple. ¿Qué quiere decir que algo sea simple? Quiere decir que tiene pocos pasos. Pero simple no es lo mismo que fácil. Hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo simple y cómo puedes hacerlo también fácil. Empecemos. Entonces, acá estás vos, todo triste porque no llegas a lograr tus objetivos. Y acá estás vos, todo feliz porque efectivamente lo lograste. En el medio hay cosas que te acercan y que te alejan. Algo que te aleja es sin dudas el estrés. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que eso no nos suceda? Súper fácil. Primero que vamos a encararlo de una manera integral, como con 3 pasos. El paso número 1, que aunque suene súper obvio, súper sencillo, súper como, bueno, eso ya lo sabíamos, no lo hace nadie, es cuidar 3 aspectos de nuestra vida. ¿Sabes cuáles son esos 3 aspectos? El sueño, la alimentación y quédate hasta el final del último paso porque te aseguro que te voy a decir cosas que no te dijo nadie. Y el ejercicio. ¿Y por qué lo pongo como número 1? Si en realidad esto es algo que más o menos ya sabemos todos y en teoría yo quiero que vean todo el video y te pongo lo primero para engancharte. Porque a mí me gusta ser una persona que no es careta y que no te va a vender gato por liebre, sino que te quiero decir las cosas como son. Porque si yo empiezo el video diciéndote la cura mágica para el estrés, vas a tener que hacer tal respiración, es mentira, porque vos podés hacer esa respiración todo el día, pero si vos no cuidas primero otros aspectos de tu vida, se va literalmente, entra por un oído, sale por el otro y vas a perder tiempo viendo el video. Así que lo veamos de una forma integral. Como ya hablé mucho de estos 3 temas en otros videos y hay mucho para hablar, no voy a seguir hablando de estas 3 cosas, pero sabe que las tenés que cuidar. Ahora sí, vamos al segundo aspecto que es súper importante y este sí es un poco más nuevo. ¿Cuál sería este segundo aspecto para que dejes de sufrir el estrés? Como punto A, vamos a conocer una herramienta que se llama reencuadre cognitivo. Cognitivo. ¿Qué quiere decir reencuadre cognitivo? Bueno, esta técnica se estudia mucho en la terapia cognitivo-conductual y básicamente es cambiar de lentes. ¿Por qué digo cambiar de lentes? Si a vos te pasa X cantidad de cosas y renegás por absolutamente todo lo que te pasa, así sea que te pase algo bueno o algo malo, vas a renegar. Por eso tenés que cambiar de lentes. ¿Sabes cuál es un ejemplo muy lindo de esto? Hay un autor que se llama Andrés Oppenheimer, que lo recomiendo un montón, que escribió Cómo salir del pozo, un libro que te enseña cómo los países hacen que sus poblaciones sean más felices. Dentro de las tantas cosas que investigó, hay un experimento que es muy famoso en el cual hay 3 albañiles trabajando en la construcción de una escuela. Al primer albañil le dice, ¿qué estás haciendo? Y nada, estoy poniendo un ladrillo encima del otro. Sin medio mala onda. Al segundo albañil le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pagando la escuela de mis hijos. Y al tercer albañil le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo la educación del futuro. ¿Cuál pensás que estaba más o menos estresado? ¿El primero o el último? Claramente el primero estaba más estresado y el último estaba menos estresado. Y la situación era la misma, cobraban lo mismo y estaban construyendo lo mismo. Lo único que cambia son los lentes con los cuales ven esa realidad. Y cada cosa que nosotros vivimos, podemos cambiarle el lente con el cual la vemos. Hay otro ejemplo que a mí me encanta, que es,
hay una familia cuyos padres eran padres muy violentos y tuvieron 2 hijos. Un hijo terminó siendo un delincuente y terminó en la cárcel. Y otro hijo terminó siendo docente en una escuela y un ejemplo de su comunidad. A los 2 les preguntaron, ¿por qué llegaste a ser como sos? Y, con el ejemplo que tuve en casa, no podía haber hecho otra cosa. Y los dos tenían razón, ¿eh? Pero depende de los lentes con los que lo mires. Ahora, súper fácil, ¿no? Decir, sí, depende de los lentes con los que lo mires. A mí no me gusta caretearte, no te voy a decir que cada cosa que te pase es como, uy, bueno, reencuadre cognitivo, vamos a ver qué también nos va. Eso no es así, no funciona así. Pero sí podés empezar a ver las pequeñas cosas que te estresan. ¿Vale la pena estresarse por eso? ¿Es negocio estresarse por eso? Vamos por algo por lo cual nos estresamos absolutamente todos. Estás manejando en el auto y alguien se te cruza. Vos llegaste a verlo, llegaste a bocinearlo, pero vos podés elegir decirle, pero ¿por qué no te vas a la puta madre que te recontra remil parió forro del orto y quedarte renegando todo el día porque se te cruzó ese flaco? O pensar, uy, menos mal que lo esquivé porque si no hubiera sido un garrón. Esa situación sencilla es un muy buen ejemplo para aplicar el reencuadre cognitivo. Después, cuando te pase algo que es un poco más complejo, supongamos no te dieron el ascenso en el trabajo que vos querías. Hay una pregunta disparadora que la podés hacer mientras haces journaling, cosa que te recontra recomiendo, que es, ¿qué puedo aprender de esto? Cambiar el qué puedo aprender de esto es, qué fiaca, siempre lo mismo, no me dan el ascenso que tanto me merezco, che, de acá yo puedo sacar una ventaja, ¿eh? De acá yo puedo aprender algo. Y no te digo que te soluciona la vida, pero sí te estoy diciendo que al menos te la hace un poquitito más fácil. Como todo, esto es tendencial, no te va a salir de un día para el otro, empezá de a poquito. Y antes de seguir te pregunto, déjame en los comentarios, ¿qué te estresa? ¿Por qué te estresás que vos decís, no sé si vale la pena tanto estresarme? Te aseguro que muchos lo vamos a compartir. Ahora, todo bien, pero eso era el 2A. ¿Y cuál será el punto B? Otra cosa que puedo hacer para estresarme menos es fomentar las relaciones sociales. Hay un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, en la Universidad de Harvard, que es el estudio más largo en la historia de la humanidad, en el cual se investigó, ¿qué hace más felices a las personas? Y por consiguiente, ¿qué las estresa menos? Lo que hace más felices a las personas es estar rodeado de seres humanos. Somos seres sociales y la interacción social nos hace más felices. No estoy diciendo que tengas 1.000.000 de amigos. Estoy diciendo que tengas un lindo grupo de amigos, 2, 3, un grupo social, un club de ajedrez, un club de fútbol, un club de pádel, club de personas que se juntan a tejer, lo que sea. Pero relacionate, porque esa es una de las mejores formas con las cuales podemos distendernos, podemos contar a otra persona lo que nos pasa, a otra persona nos cuesta lo que les pasa a ellos y nos sirve para relativizar en dónde estamos en la vida. Nos sirve para un montón de cosas. Y te lo digo porque por ahí caemos en esta trampa, en ser ultra productivos. Che, brother, ¿te juntás a tomarte unos mates? No. Che, amigo, ¿nos juntemos a cenar? No. Che, amigo, ¿vamos a jugar un partido de fútbol? No. Y eso te lleva por un mal camino. Y acá vos sabés que hay algo que hago en las clases de mentoría siempre, que es, deja un accionable. Es como que hablamos, todo bien, el recuadro, las relaciones, pim, pum, pam, pero bueno, vamos a los bifes, hagamos algo. Te propongo que hagas algo. Frena un segundo el video. Pensá en esa persona que querés ver, esa persona que decís, ay, hace mucho que no lo hablo, ay, le vengo postergando un montón de veces una reunión, y decile, te invito a tomar lo que a vos te pinte. Un cafecito, unos mates, una cerveza, lo que a vos te parezca. Pero date ese espacio, regálate a vos ese espacio que te aseguro que no tiene desperdicio. Y como punto número 3, pero no menos importante, vamos a encarar algunas estrategias cuando ya estamos en una. Cuando ya nos cuidamos, aplicamos el reencuadre cognitivo, trabajamos con otras personas, nos llevamos muy bien, está todo re clean, pero nunca falta, ¿viste? Ese mala onda que te hace un comentario y que decís, uy, te voy a saltar al cuello por el amor a Dios. Bueno, te voy a contar 2 estrategias para que eso no suceda. Te voy a contar 3, porque hay una tercera que por ahí decía, la cuento o no la cuento, esta es medio privada, pero te la voy a contar igual. Punto A, vas a utilizar algo que se llama
suspiro fisiológico. En uno de los videos del podcast anterior explico bien de dónde sale, etcétera, etcétera, pero básicamente es hacer esto. Metes 2 veces el aire y lo soltás. Estás en una reunión de directorio y alguien dijo algo que vos decís no podés haber dicho eso, por el amor a Dios, y tenés ganas de responderle y que se arme la guerra. Practiqué el suspiro fisiológico y te vas a calmar. Así es sencillo. Acá en esto no voy a indagar tanto porque, como te lo dije, ya lo expliqué en el podcast, que te recomiendo que lo veas. El tercero es activar la visión panorámica. ¿Por qué? ¿Viste que cuando estamos en el campo, en la naturaleza, solemos estar más relajados? Bueno, esto tiene un porqué. Cuando vos estás en la naturaleza, no estás mirando así una hoja quieto. Estás mirando, ¿viste? Los pájaros, el río, el agua, lo que estés mirando. Tenés activada la visión panorámica. De vuelta, reunión de padres. Alguien hizo un comentario que vos decís, uy, flaco, por el amor a Dios. ¿Qué vas a hacer? En lugar de mirarlo así, a esa persona, que encima no solo que da mala onda, sino que estás contribuyendo, le estás dando la señal a tu cuerpo de que se sigue estresando, activa la visión panorámica e intenta ver las cosas que hay alrededor. No hace falta que hagas esto. Seguí mirando a la persona, pero intenta prestarle atención a las cosas que están alrededor. Y como tercero, y a mí este es uno de mis favoritos, vos sabés que cuando estamos ante un estresazo, ante una situación que nos sentimos prisioneros del estado de alerta, estamos con un, entre comillas, secuestro de la amígdala. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro nos está diciendo, flaco, lucha o huí, dale, mandale. Es como el coach que te está diciendo, pégale. Y por ahí no es, ya sabemos que por ahí no es. Pero ¿cómo hacemos para liberarlo de ese secuestro? Una muy buena forma es redireccionar los recursos cognitivos hacia otro lugar. Y hay una técnica muy sencilla que es utilizar todos tus sentidos. ¿Qué vas a hacer? Fíjate 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas sentir, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear. Y vos decís, ¿de qué zaraza me estás hablando, flaco? ¿Qué tiene que ver? Cuando nosotros nos concentramos en esta parte, lo que estamos haciendo es racionalizar. Estamos a propósito intentando pensar en otra cosa. Supongamos que yo estoy enojado con la cámara que me está grabando en este momento y no quiero agarrar el lápiz y tirársela. Voy a pensar, bueno, ¿qué puedo ver en este momento? Y veo la cámara, veo el pizarrón, veo la luz, veo el trípode, veo la placa de sonido, etc. ¿Qué puedo sentir? Bueno, tengo un banquito debajo de la silla porque soy medio petizo, siento la camisa, siento el lápiz y así. De esa manera empiezas a liberarte del secuestro de la amígdala y no te digo de vuelta que la vida es color de rosa de repente, pero al menos puedes controlar ese impulso de decir algo de que sabes que te vas a arrepentir y realmente no suma. Y como vimos, ¿qué te dije yo al inicio del video? Te dije que esto era simple. ¿Lo podríamos considerar simple? Chequemos a ver si Flanders nos está diciendo la verdad. ¿Es simple tener un buen sueño, alimentación y ejercicio? Sí, simple es la definición de pocos pasos. Simple, sí es simple. ¿Es simple hacer la terapia de reencuadre cognitivo y tener relaciones sociales con otras personas? Sí, a menos que vivas, no sé, en un iglú y no tengas relación con nadie. Bastante sí, es simple. ¿Y es simple realizar estas técnicas? También, es bastante simple. Pero, que sea simple, ¿quiere decir que sea fácil? No, lo simple no es fácil, lamentablemente. Pero hay una forma de hacerlo más fácil, que yo te la voy a comentar, vos encontrás cuál es la forma para que a vos se te haga más fácil. Y la forma para mí de hacerlo más fácil es con una comunidad. Por eso es que nosotros tenemos en nuestros programas tantos casos de éxito. No solo porque los procesos son simples, no es, bueno, querés dejar de estresarte, tomate un crucero y gastar $800.000. No. Son pocos pasos, es simple. Pero no es fácil, porque es fácil desviarse, es fácil caer en la bronca, en la agresión, etc. Es mucho más fácil salirte de esa cuando estás en una comunidad que te acompaña. Tenemos varios casos, el de Ornella, el de Silvia, el de Pierina, que salieron de situaciones de estrés no solo gracias a las técnicas, sino gracias a que hay una comunidad que te manijea haciendo las cosas que están bien
escuchándote cuando estás haciendo las cosas que estás mal y alejándote de esas prácticas. Así que, mi consejo, encontrar tu comunidad. Obviamente, yo te ofrezco que puedas entrar a mis programas, que el enlace está en la descripción para que lo puedas hacer. Es realmente muy lindo, ahí, hablamos un montón de cosas, pero no tiene que ser la única, ¿eh? Vos podés invertir en vos mismo de otra manera. Vos podés invertir en vos mismo, no sé, inscribiéndote a un club de ajedrez. Busca una comunidad, busca algo que haga que lo simple se transforme en fácil, que te aseguro que se puede.